día vamos a continuar con la cuarta clase de el Mahaparinibbana Sutta, los últimos días del Buda. En la clase número 3, en la clase anterior, exploramos la segunda parte del Mahaparinibbana Sutta. Estudiamos en la segunda parte la exposición de las 4 nobles verdades y los seres que alcanzan la iluminación y la enseñanza del espejo del Dhamma, la cortesana Ambapali y las últimas lluvias del Buda en el poblado Veluva. Ahora, y nosotros ayer explicamos que el Buda se enferma y después el Buda decide entrar en este estado de sostenido de fruición, y antes de entrar en el estado sostenido de fruición el Buda hace esa determinación de de vivir sin dificultades, sin dolor, enfermedad por 10 meses. O sea que de acuerdo a lo que el comentario información que nos suministra el comentario, entonces esto ocurrió en el mes de julio, al comienzo del retiro de lluvias, porque el Buda va a morir en la luna llena del mes de mayo. O sea, de que nosotros terminamos el discurso, la segunda parte del discurso ayer, digamos, a principios del retiro de lluvias, a finales del mes de julio, o sea, muy aproximadamente. Entonces ahora nosotros vamos a continuar con la tercera parte, y esta parte ya es mucho más, hay mucha más información. Entonces bueno, vamos a tratar de cubrir toda esta tercera parte en esta clase. Esperemos lograrlo. Ahora, pero aquí nosotros tenemos un problema serio. Ahora, nosotros tenemos que el Buda pasa los 3 meses de la temporada de lluvias, ¿no? O sea, en realidad, al final de la segunda parte es cuando el Buda se enferma, si ustedes se recuerdan, y el Buda decide hacer surgir el estado sostenido de fricción, ¿no? Y hace una resolución antes de entrar en el estado sostenido de fricción, que él va a vivir sin enfermedad y disconfort por un periodo de 10 meses, ¿no? Y después el Buda, cuando se recupera, ¿dónde está eso? Para retomar eso. Cuando el Buda se recupera, congrega a todos los bhikkhus que están ahí viviendo alrededor de Vesali, y el Buda les enseña precisamente esta enseñanza, ¿no? De que uno tiene que ser un refugio en sí mismo, y después el Buda no termina diciendo que esos que hacen el Dhamma su propio refugio, ¿no? Y que practican los 4 fundamentos de la atención, van a estar en la cima o arriba de la oscuridad. Entonces ahí terminó la segunda parte. Ahora, después de pasar los 3 meses de la temporada de lluvias, de julio a octubre, en la cercanía de Vesali, el Buda reaparece en Vesali al comienzo de la tercera parte. No obstante que hay un periodo de aproximadamente 4 meses no explicado en el discurso. O sea, de que en realidad, cuando el Buda decide entrar en este estado sostenido de fricción, es a principios de julio, porque él, ahí el comentario explica de que por 10 meses, ¿no? Entonces, si el Buda va a morir en mayo, entonces, ahora,
Entonces después nosotros tenemos que el Buda se recupera de la enfermedad, congrega a todos los bhikkhus y habla sobre que uno tiene que ser una isla en sí mismo, que tiene que hacer el Dhamma su propio refugio, y cómo uno hace del Dhamma su propio refugio, los 4 fundamentos de la atención, y el Buda dice que esos que practiquen los 4 fundamentos de la atención van a estar en la cima o por arriba de la oscuridad, ¿no? O sea que eso, pero nosotros ahí no tenemos información. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuándo fue eso? Entonces, ahora nosotros vamos a empezar la tercera parte, y la tercera parte comienza en febrero. ¿Cómo pasó de octubre? ¿No? O sea, de que nosotros tenemos que el Buda entra en el retiro de lluvias, que es la última sección que ustedes pueden ver, la segunda parte, ¿no? Y después, la tercera parte, el Buda aparece en Vesali de nuevo en febrero. O sea que nosotros tenemos ahí un periodo, digamos, suponiendo de que contemos todo el periodo de lluvias que termina en octubre, en la segunda parte, entonces nosotros tenemos noviembre, diciembre, enero, febrero. Son 4 meses, ¿no? Que el discurso continúa en febrero. Ahora, el comentario explica de que el Buda, después de terminar la temporada de lluvias en Vesali, se va a Savatthi. Ahora voy a mostrar el mapa. O sea, es una distancia que son más o menos 400 tantos kilómetros, hemos visto. Y después de Savatthi regresa a Rayagaja. No, es una distancia como de 800 kilómetros, 700 kilómetros. Y después de Rayagaja, ahora vamos a ver toda esa parte. El comentario explica de que el Buda vuelve a cruzar el Ganges y va a Vesali de nuevo. Entonces, al comienzo de la tercera parte, el Buda está en Vesali de nuevo, en febrero. No sé si me explico. Sí. Entonces, ahora, yo creo que la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer aquí es, ¿por qué el discurso no sigue como iba hasta ahora? ¿No? Porque el discurso tiene una secuencia muy lógica, ¿no? Todo, o sea, el Buda empieza en Rayagaja, va a Nalanda, funda la ciudad de Pataliputra, cruza el Ganges, va a Vesali, ¿no? Ahora, pasa el retiro de lluvias en Vesali, ¿no? Y ahora en la tercera parte reaparece en Vesali. O sea, si uno no lee el comentario, uno puede pensar de que el Buda pasó todo ese tiempo en Vesali, ¿no? Pero el comentario dice no, que el Buda, al terminar el periodo de lluvias, fue a Savatthi. Y ahora vamos a leer eso porque es muy interesante lo que dice el comentario. Pero yo creo de que la pregunta importante aquí y la pregunta válida es ¿por qué el discurso no continúa esa narrativa de que el Buda fue a Vesali, que fue a Savatthi, que regresó a Rayagaja, ¿no? La muerte de sus 2 principales discípulos y que después cruzó el Ganges de nuevo y fue a Vesali? ¿Por qué el discurso no contiene eso? Sí, Ananda siempre andaba con él. Sí, Ananda era... No, estaba ahí al lado. ¿No? Pero, entonces, ¿por qué, o sea, por qué el sutta no continúa si el comentario nos está relatando eso? Entonces, por eso hay gente que dice de que no, que lo que el comentario dice es insostenible. Y aparte, los tiempos y las distancias, ¿no? Pero bueno, nosotros vimos que el Buda cruzó el Ganges con poderes sobrenaturales, o sea de que no. Así que si nosotros vamos a usar
así estos milagros o como quieran llamarle, ¿no? Entonces todo es posible. Pero ¿por qué el discurso no sigue la narrativa que el comentario nos da? ¿No? Y sobre todo cuando hay cosas tan importantes como que Sariputta lo va a ver por última vez a Savatthi, porque Sariputta sabe que va a morir en 7 días, ¿no? Entonces Sariputta lo va a ver a Savatthi. O sea, bueno, vamos, no me voy a adelantar, vamos a leer esto y los voy a contar. No narra la muerte del discípulo. Ahora, después de pasar los 3 meses de la temporada de lluvia, julio y octubre, en la cercanía de la ciudad de Vesali, el Buda reaparece en Vesali al comienzo de la tercera parte, no obstante que hay un periodo de aproximadamente 4 meses no explicado en el discurso. O sea, de que si ustedes no leen el comentario, ustedes van a pensar que el Buda se quedó en Vesali todo el tiempo, ¿no? Pero aún, si el Buda se quedó en Vesali todo el tiempo, ¿por qué no cuentan qué hizo en Vesali? Sí. Eso yo creo que también, ¿no? Sería una buena, ¿no? Si uno se pone como detective, ¿no? O sea, de que entonces es lógica la explicación del comentario, a pesar de que, o sea, son distancias muy grandes y tiempos muy cortos, porque el retiro de lluvia supongamos que terminará, digamos, a mediados de octubre, porque como son meses lunares es difícil. Entonces se dice de que el Buda va de Vesali a Savatthi, y en Savatthi está en la primera semana de noviembre. Entonces en noviembre, la primera semana de noviembre, Sariputta lo va a ver y le anuncia que va a morir en 7 días, se va a despedir del Buda, ¿no? Pero Sariputta de Savatthi regresa a Nalanda en 7 días, ¿no? Nalanda está cerca de Rayagaja, o sea que, bueno, con poderes sobrenaturales. Ahora, entonces el antiguo comentario Buddhaghosa dice que durante este periodo el Buda fue a la ciudad de Savatthi, localizada a 450 kilómetros de Vesali, arribando allí a comienzos de noviembre, ¿no? Allí en Savatthi el Buda es visitado por el venerable Sariputta, su principal discípulo, quien morirá 7 días después en su poblado natal de Nalakava, Nalanda, cerca de Nalanda, ¿no? O sea que el Buda va de Vesali a Savatthi, ahora vamos a ver el mapa, y a principios de noviembre Sariputta se despide del Buda porque va a morir en 7 días, ¿no? Ayer, cuando el Buda después de estar en Savatthi, el Buda regresa a Rayagaja, una jornada de una distancia de 650 kilómetros, a donde llega a finales de noviembre, principios de diciembre. Ya. O sea, bueno, eso es lo que el comentario dice, ¿no? O sea, de que hay muchas cosas aquí, muchos interrogantes que nosotros no... Porque, o sea, esto, ¿por qué no está en el discurso? O sea, sobre todo cosas tan importantes como, digamos, que Sariputta lo va a ver, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué en el discurso no hay nada durante ese periodo de 4 meses? Entonces, cuando el Buda está en Rayagaja, su segundo discípulo principal, el venerable Mahamoggallana, también muere y sus reliquias se depositan en Rayagaja, ¿no? O sea, de que primero muere Sariputta, ¿no? El Buda regresa a Rayagaja y después muere Mahamoggallana, que es su segundo discípulo. Después el Buda va desde Rayagaja a Ukachela, en la orilla norte del río Ganges, donde expone el Ukachela Sutta discurso que hace referencia al deceso de sus 2 principales discípulos. O sea, de que hay lógica aquí. Si él va a Ukachela, que es este lugar que está en el Ganges, y habla sobre la muerte de sus 2 discípulos, significa que el Buda
estuvo ahí, ¿no? Ah, ok. Después el Buda va desde Ukachela a Vesali, donde inicia la tercera parte del discurso. O sea que nosotros tenemos, ahora empezamos la tercera parte del discurso, que el Buda está en Vesali en febrero. O sea que van a pasar, son 3 meses antes de su muerte, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen el mapa ese, o sea, es increíble. De Vesali el Buda va a Savatthi, que está en el extremo norte, ¿no? Y de Savatthi regresa a Rayagaja, vuelve a cruzar el Ganges y va a Vesali. Y ahí está el Buda al comienzo de la tercera parte, ¿no? Así que bueno, de nada sirve especular, ¿no? Pero sí. Toda esta información que nos está diciendo salió en el primer cosita, ¿no? Bueno, sí, bueno, toda esta información es canónica, pero la información de esos meses, digamos, perdidos del Buda, es de comentario. Solamente en el comentario. Ya. Pero entonces a él como pasó mucho tiempo antes del primero. No, pero el comentario, de acuerdo con la tradición Theravada, es algo que se registra junto en el primer concilio. ¿No? O sea, no es algo... El comentario es una cosa que se registra y se va agregando, pero es algo que se registra en el primer concilio budista. ¿No? Entonces, sí. General, ¿por qué están contados los meses por el calendario romano? ¿No porque julio o...? Lo que pasa es de que nosotros no tenemos forma de usar el calendario lunar. Porque lo que pasa es que el calendario lunar, que es el calendario, digamos, budista, tiene menos días que el calendario, digamos, romano. Entonces nosotros tenemos que ir por aproximación, ¿no? Sí, porque julio y agosto pareció hasta mucho después, ¿no? No, claro, claro, los meses son en palio, o sea, pero coinciden con esos, con los meses del calendario romano. La temporada de lluvia, ¿no? ¿Cómo? Que la temporada de lluvia es la referencia temporal en el fin y el inicio de la temporada de lluvia. Para los monjes sí, o sea, la temporada de lluvia es sí. O sea, de que en realidad hay 3 estaciones en la India solamente. Pero el calendario Lluvias, invierno y verano. El calendario lunar es de 28 días, o sea, no hay mucha diferencia. Pero son 28 días, entonces hay una diferencia de días. De días. Por eso, por ejemplo, el día de Buda, que es Vesak, normalmente cae en mayo, pero puede caer a finales de abril, la fecha, ¿no? Y también, o sea, hay discrepancia entre los países budistas. O sea, si ustedes van, por ejemplo, a Singapur, a lo mejor el día de Buda es un día, en Sri Lanka es otro, en Tailandia es otro. No, o sea que eso no está bien, tendría que haber unificación. Por eso la gente en Japón, que nosotros el 8 de abril, entonces ellos instauraron el 8 de abril como el día de Buda, el Día Internacional del Budista. Porque claro, o sea, es algo fácil de determinar. O sea, si nosotros nos guiamos por el calendario, no romano o gregoriano, no sé cómo se llama, entonces es bueno de que siempre sea el mismo día, aunque, ¿no? Entonces en Japón eso fue una buena cosa, porque todos los 8 de abril es el día internacional budista, entonces nosotros no tenemos que andar con la luna y con ¿no? O sea, es un poco como Semana Santa, ¿no? En el catolicismo. No. Ya. Sí. Ya. O sea, es mucho más práctico. O sea, aparte de que es realidad convencional, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, la realidad convencional es convencional. ¿No? O sea, ya fijamos un día estamos todos de acuerdo. No, o sea, no. Entonces, bueno, entonces ahí está esa situación.
de los últimos días del Buda. Y tenemos esos 4 meses que por el lado que uno trate de entenderlo, o sea, uno tiene problemas. Porque por un lado uno se pregunta, ¿por qué el discurso no continúa con el relato que el Buda va a Savatthi, lo ve a Sariputta, o sea, sobre todo considerando la importancia, ¿no?, de Sariputta en toda la vida del Buda, que después el Buda regresa a Rajagaha, a Rajgir, y muere su segundo principal discípulo, ¿no? O sea, entonces esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿por qué? Y por otro lado, si nosotros suponemos de que el Buda no hizo eso que el comentario cuenta, entonces ¿qué pasó en esos 4 meses? Entonces, y bueno, yo he estado leyendo ahí, hay gente que dice, no, es imposible que el Buda haya hecho eso, ¿no? Pero yo me inclino hacia el comentario, tiene información seria, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de que el Buda enseñe el Ukachela Sutta ahí en la orilla norte del Ganges, no significa de que, ¿no? Bueno, ok, entonces no vamos a seguir especulando, entonces vamos a pasar a esta tercera parte. Entonces el Buda aparece en Vesali en febrero, digamos, en el calendario nuestro para no confundirnos. Entonces, ahí está. Febrero, el Buda va a morir en mayo. Ahí tienen el pilar de Asoka, la estupa de Ananda en Vesali, pero eso lo habíamos visto, pero bueno. O sea que por eso Vesali es un lugar tan importante en la historia del budismo, ¿no? O sea, porque el Buda pasa su último retiro de lluvias, el segundo concilio budista tiene lugar en Vesali. En Vesali es donde el Buda renuncia a su principio vital, que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen la tercera parte del Mahaparinirvana Sutta, y es muchísimo material aquí. Entonces la primera parte es la exposición de signos e insinuaciones, que vamos a ver ahora, la exposición de la petición de Mara, que también vamos a ver, la renuncia del principio vital, que también vamos a ver, las causas de los terremotos, las 8 congregaciones, 8 esferas de maestría. Por eso tengo las casinas aquí. ¿Cómo? O sea, Paco, ¿había una sola, Paco? Hay 2 más. Ah, hay otras, ok, está bien. Ok, y las 8 emancipaciones, la exposición de la petición de Ananda y los 37 requisitos de la iluminación, no sé qué. Podríamos terminar el retiro y no terminar esta parte, ¿no? Seguimos el año que viene, ¿no? Ahora, entonces, en la primera sección de la tercera parte del discurso, el Buda junto con el venerable Ananda van, después de recorrer Vesali en busca de comida, al templo Chapala a pasar el día. Se dice de que Vesali era un lugar muy encantador que tenía muchos templos. Entonces el Buda con Ananda van al templo Chapala a pasar el día. En el templo Chapala, el Buda le dice al venerable Ananda que uno que ha cultivado y desarrollado plenamente los 4 medios de realización, determinación, o sea, los 4 medios de realización son determinación, esfuerzo, conciencia e investigación. Ahora voy a explicar eso. Puede, si lo desea, extender su periodo de vida hasta el máximo posible, ¿no? Ahora, si ustedes tienen el compendio de la Abhidhamma, en el capítulo 7,
ustedes van a ver que los 4 medios de realización son la determinación, el esfuerzo, la conciencia y la investigación. Ahora, hay también lo que llaman 4 factores predominantes que son exactamente igual que los 4 medios de realización. Esto es. Ahora, cuando uno utiliza estos factores predominantes para cuestiones mundanas, se llaman factores predominantes. Pero cuando usa estos factores predominantes para la realización y la práctica de la enseñanza del Buda, se llaman, ¿cómo? Se llaman los medios de realización. O sea que son exactamente los mismos factores que uno los puede utilizar para cuestiones mundanas. Entonces cuando uno lo usa para cuestiones mundanas se llaman factores predominantes, en Pali es adipati. ¿Qué pasó aquí? Entonces, la determinación, el esfuerzo, la conciencia y la investigación. Entonces el Buda le dice a Ananda que uno que ha cultivado y desarrollado plenamente, o sea, consumado esos 4 medios de realización, o sea, determinación, esfuerzo, la conciencia y la investigación, puede, si así lo desea, extender su periodo de vida hasta el máximo posible. O sea que el Buda le dice a Ananda eso. En realidad esto es una insinuación, una manera indirecta del Buda de anunciar su próximo deceso y una invitación al venerable Ananda para que le pida prolongar su periodo de vida. O sea, de que en realidad el Buda lo que está haciendo es insinuándole que él puede seguir viviendo. Sí, ¿no? No obstante esto, el venerable Ananda no capta el significado y no le pide al Buda que prolongue su periodo de vida. Veamos ahora parte de este pasaje. Ahora se dice de que Ananda era un ser ordinario y que no tenía muy desarrollada su mente, o sea, Ananda. Entonces, Ananda no supo comprender esta insinuación del Buda. Entonces, veamos el pasaje. Esta es la traducción del Pali. Ahora, esto también tiene muchísimos problemas. O sea, si usted lo lee en español, todo está fácil. Pero ahora les voy a explicar los problemas que hay. Ananda, quien quiera que haya desarrollado, cultivado, hecho su vehículo, hecho su base, practicado, consumado, haya perfectamente logrado los 4 medios de realización, deseándolo, podría permanecer todo el periodo de vida, o incluso más que el resto del periodo de vida. ¿No? O sea, eso es lo que el Buda le dice a Ananda. ¿No? Entonces, sigamos. Ananda, los 4 medios de realización han sido desarrollados, cultivados, hechos su vehículo, hechos su base, practicados, consumados, han sido perfectamente logrados por el Tathagata.
O sea, de que está muy claro, ¿no? Lo que le estoy diciendo, ¿no? De que Ananda, este Tathagata, deseándolo, podría permanecer todo el periodo de vida o incluso más que el resto del periodo de vida. Aún así, no obstante, siendo presentados con claros signos, con claras insinuaciones por el sublime, el venerable Ananda no fue capaz de penetrar el significado y no suplicó al sublime. Venerable, que el sublime permanezca todo el periodo de vida, que el bien ido permanezca todo el periodo de vida, para beneficio de la multitud, para la felicidad de la multitud, por compasión hacia el mundo, para el bienestar, para el beneficio, para la felicidad de devas y humanos. Como si su mente estuviera poseída por Mara, ¿no? O sea que se dice de que el Buda claramente le dijo y le insinuó, pero Ananda estaba en otra cosa. No tenía atención. ¿Cómo? ¿Cómo? No tenía atención plena. No. Ahora, a ver, déjenme checar una cosa aquí. Ahora, ok, antes de seguir. Ahora, ese pasaje, este Tathagata deseándolo podría permanecer todo el periodo de vida, o incluso más que el resto del periodo de vida. Claro, si uno lo lee en español, y está fácil. Pero el problema es que en Pali, si quieren les voy a traducir literalmente en Pali lo que ese pasaje, y ustedes me dicen. Permítanme un segundo. So akankamano, lo voy a ir traduciendo literalmente. Él deseando, Ananda, en vocativo, ¿no? Ananda, él deseando, Tathagata, el Buda, ¿no? Kapam va titeya, podría permanecer por un eón. Kapam. Kappa wasesam va, o lo que resta de león, ¿no? 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 ¿Cómo? Ahí empieza el problema en español. No, lo que pasa es de que, de acuerdo con el comentario, kappa, que normalmente significa eón, que es un periodo incalculable de tiempo, se refiere al límite o al periodo de vida de los humanos en la época del Buda, que son 100 años o un poco más, ¿no? Entonces él podría permanecer por eso, como dice en español ahí, como yo traduzco de acuerdo a la explicación del comentario, pero hay que agregarle cosas, porque por ejemplo eso está entre corchete, en Pali no está, ¿no? Podría permanecer el periodo de vida, todo el periodo de vida, o sea que serían 100 años un poco más, o el resto del periodo de vida. Eso significa que podría vivir aún un poquito más que 100 o 120 años. Eso es la explicación del comentario, ¿no? Pero hay un monje que es muy famoso, que se llama Mahasiva, ¿no?
que dice no, o sea, de que en realidad el Buda podría haber vivido un eón. ¿No? ¿No? Pero bueno, la opinión de digamos, la Theravada, digamos, oficial, digamos, es de que el Buda, lo que le está diciendo Ananda, el Buda tenía casi 80 años. Que él podría vivir, no sé, hasta los 100 o 120 años. ¿No? Entonces hay toda una discusión, bueno, si nos metemos en eso, vamos a tener que el próximo año continuar con esto. Pero hay toda una discusión aquí con relación a por qué la opinión de este de Mahasiva no es la opinión ortodoxa. ¿No? Pero entonces el Buda lo que le dice es de que puede permanecer, de acuerdo con mi comentario, vivir 100 años o más, ¿no? Que es el periodo máximo de vida de los humanos en la época en que vivió el Buda, que es la misma más o menos que la de ahora, ¿no? Entonces el Buda le está sugiriendo a Ananda, no eso. Entonces un poco una invitación para que Ananda le diga que el Tathagata, que el Buda permanezca, ¿no?, todo el periodo de vida o incluso un poco más. Entonces después el sublime se dirigió al venerable Ananda. Ve tú, Ananda, ahora haz como tú consideres. Habiendo respondido sí, venerable, el venerable Ananda se levantó de su asiento, reverenció al sublime, se retiró, manteniéndolo a su derecha, y se sentó no lejos al pie de un árbol. O sea, de que a lo mejor en aquel árbol que está allá, ¿no?, se fue Ananda, o sea, no muy lejos. Después, poco después de que el venerable Ananda había partido, Mara, el malvado, ahora voy a explicar eso, se acercó al sublime. Habiéndose acercado, se paró a un lado. Parado a un lado, Mara, el malvado, le dijo al sublime esto: venerable, que el sublime entre ahora en el nirvana final. Que el bien ido entre en el nirvana final. Venerable, ahora es el momento para el nirvana final del sublime. O sea, Mara puede tener diferentes significados. Si ustedes leen el Canon Pali, Mara puede tener por lo menos 5 significados. Entonces es muy importante cuando aparece el término Mara entender a qué se está refiriendo. Mara puede referirse a las impurezas mentales. Pero en este caso, de acuerdo con la tradición Theravada, Mara es un deva, es un ser de un plano superior, ¿no? Entonces este ser es un deva, pero no es un malvado en el sentido de lo mejor como el cristianismo, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Un demonio, un diablo, ¿no? No, porque en realidad Mara lo que él quiere es que los seres no se liberen del sufrimiento, pero no es que Mara esté, digamos, ¿no?, haciéndolo o causándole sufrimiento a la gente, ¿no? Con la ¿No? danza. ¿Cómo? Con la danza. No, sí, o sea, entonces, pero Mara entonces aquí entonces es un deva que se le aparece al Buda y le dice, ¿no?, y le suplica que ahora entre en el nirvana final, que muera, ¿no? ¿Y no los devas protegen a los humanos? ¿No hay devas que protegen a los Sí, claro. Hay devas que protegen a los humanos. ¿Eh? ¿Y por qué no quieres que se liberen de sufrimiento? Pues no sé, pero bueno, Mara es un poco ese ser, ¿no?, de que, o sea, tiene algo también similar con el cristianismo, la cuestión de la tentación, ¿no? Porque Mara le aparece al Buda antes de la iluminación, ¿no? Y trata de convencerlo al Buda que no se ilumine. Entonces, no, y ustedes han visto, incluso hay pictografía, hay mucha arte budista, ¿no?, de
como de la derrota de Mara, ¿no? Cuando Buda alcanza la iluminación. O sea, eso es un tema, o sea, también... ¿Cómo? ¿Cómo tiende las vicuñas? También ahí en Bhikkhuni Sanyutta que nosotros estuvimos traduciendo, ¿no? A todos. O sea, ahí hay varias, ¿no? Que, bueno, eso fue parte del curso de Pali. Pero entonces aquí le está suplicando Mara que se muera, ¿no? Entonces Mara le recuerda al Buda que en otra ocasión, ante una petición similar, el Buda le había respondido que no moriría hasta haber logrado su objetivo de establecer su enseñanza amplia y anchamente. Debido a que ya había logrado su objetivo, el Buda acepta la petición de Mara. Veamos la respuesta del Buda. Porque cuando Mara le suplicaba al Buda que se muriera, el Buda le decía, no, yo no voy a morir hasta que no logre mi objetivo de establecer el Dhamma bien establecido. Pero ahora Mara le recuerda de que, bueno, que ha logrado su objetivo. Eso es lo que le está recordando, la promesa que le había hecho el Buda, porque el Buda le había dicho, no, yo no voy a morir hasta que yo no alcance mi objetivo. Entonces ahora Mara le dice, ahora tú alcanzaste tu objetivo, es el tiempo de morir. Interesante, ¿no? Sí. Si Ananda le hubiera dicho, le hubiera suplicado que extendiera su periodo de vida, entonces ¿qué hubiera pasado con Mara? A ver, ahora viene una parte muy interesante. Ahora con eso lo que usted dice. Sí, o sea. Entonces, cuando esto se dijo, el Sublime le dijo al Mara, no, a Mara, bueno, el malvado. Esto, malvado, tú no te preocupes, en no mucho será el parinirvana del Tathagata, al final de 3 meses el Tathagata morirá en el Nirvana. O sea, de que el Buda en realidad acepta la petición de Mara, porque Mara le dice, bueno, pues tú ya has logrado tu objetivo, por decirlo así. Entonces era verdad, ¿no? Entonces se dice de que el Buda había logrado su objetivo y acepta la petición de Mara. Entonces por eso le dice, malvado, tú no te preocupes, en no mucho será el parinirvana del Tathagata. Al final de 3 meses el Tathagata morirá en el Nirvana. Okay. O sea que cada sección esta uno puede escribir un libro, ¿no? Entonces después en el templo Chapal el Sublime, atento con clara comprensión, renunció al principio vital. Cuando el principio vital fue abandonado por el Sublime, ocurrió un gran temblor de tierra, horrible, espeluznante, desencadenando estrepitosos truenos. Entonces el Sublime, habiendo comprendido este significado, en ese momento pronunció esta expresión de alegría. Es un udana, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa que el Sublime renunció al principio vital? ¿No? En realidad lo que significa es que el Buda decidió no entrar en el estado sostenido de fruición después de 3 meses. O sea, ustedes se recuerdan de que cuando se enfermó el Buda decidió entrar en el estado sostenido de fricción. Ayer comentamos eso, ¿no? El Buda decidió entrar y antes de entrar en el estado sostenido de fricción hizo una resolución, ¿no? De que él estuviera en confort y viviera confortablemente. Entonces, y después de hacer esa resolución entra en el estado sostenido de fricción, que toma el elemento condicionado como objeto. Entonces el Buda aquí decide no volver a entrar en el estado sostenido de fricción al final de 3 meses. O sea, de que todavía el Buda va a seguir entrando en el estado sostenido de fricción, pero decide que él no va a volver a entrar en el estado sostenido de fricción
al final de 3 meses, que es cuando va a morir. Si el Buda hubiera decidido entrar en el estado sostenido de fricción, al final de 3 meses él podría haber prolongado su vida, que es lo que le está diciendo Ananda. De esa manera él podría haber seguido viviendo, de acuerdo con la explicación del comentario, hasta, no sé, 100 años, un poco más. ¿Y por qué esa decisión se la deja a Ananda? O sea, él podría haber tomado, así como determinó 10 meses, Ajá. porque él mismo no, o sea, necesitaba que Ananda Pues se lo pidiera. Pues es una buena pregunta que no sabría cómo responder eso. Pero bueno, ahora Mara le está pidiendo, ¿no? De que, y como, lo que pasa es de que el Buda, pero bueno, si quizás Ananda se lo hubiera pedido, el Buda hubiera vivido más. Yo creo que era la condición honorable que otra persona se lo pidiera. Sí, igual que lo del ¿Qué? que enseñar el Abhidharma, ¿no? O de Brahma Sahampati, que tuvo que bajar para pedirle que enseñara al Buda. Ujú. Ese tipo de cosas. Siempre hay, eso se llaman damatas en Pali, son una especie así, a mí no me gusta decir milagros, pero son leyes del Dhamma, que son, por ejemplo, se dice de que para que el Buda enseñe el Dhamma hay 2 condiciones, una condición interna que es la iluminación, ¿no? Pero la condición interna de la iluminación no es suficiente para que el Buda enseñe el Dhamma, se dice. Se requiere una condición externa, que es que el ser, que la mayoría de la gente considera que es el ser superior del universo, que es Brahma Sahampati, ¿no? le suplique al Buda que enseñe. Entonces solamente cuando se da la condición interna, que de iluminación, con la condición externa de que este ser, que para muchos es el creador del universo, le suplica al Buda, entonces cuando se dan esas condiciones se dice de que eso es un Dhammata, condición del Dhamma. Entonces el Buda puede enseñar el Dhamma. No, pero aquí no sé si hay Dhammata, o sea, porque tendría que investigar. No, hay como 30 Dhammatas aproximadamente, ¿no? O sea que son así como cosas, leyes establecidas. Cuando el Buda se ilumina, que tiene el diálogo con Mara, el Buda le dice que hasta que no termine de enseñar el Dhamma, se va a morir. Fue en el momento de su iluminación, cuando tuvieron ese diálogo, Mara y el Buda. Sí, o sea que antes, sí, antes de la iluminación. Antes de Sí, que el Buda, o sea... Porque yo sé que después de que el Buda se ilumina, él no quería enseñar el Dhamma. Y un Deva se acercó a él y le Sí, eso es lo que estoy diciendo. que Ese es Brahma Sahampati. Brahma Sahampati. Sí. O sea, de que es como la gente que cree en un creador del universo. Entonces, ese Brahma Sahampati es como el creador del universo, en realidad no lo es, le suplica al Buda que enseñe el Dhamma. Entonces es cuando el Buda recibe esa condición externa, se dice de que el Buda enseña el Dhamma, ¿no? Y aquí ¿no? Sí, o sea que, bueno, es una muy buena pregunta esa. O sea, de que hay muchas cosas aquí en el Mahaparinirvana Sutta que uno podría investigar, pero el comentario no nos da mucho más aquí. Entonces se dice de que el Buda renunció a su principio vital, que es la decisión que después de los 3 meses no volver a entrar en el estado sostenido de fricción, que explicamos ayer. No, entonces ese estado sostenido de fricción le hubiera permitido al Buda continuar viviendo hasta el final del periodo de vida. Eso es. Pero bueno, entonces se dice de que el Buda tomó esa decisión. Entonces cuando tomó esa decisión ocurrió un temblor de tierra, ¿no?
Y se dice que cuando ocurrió eso, entonces el Buda pronunció mudana, una expresión de alegría, ¿no? Ahora, este verso nos podríamos pasar un rato largo, porque tiene dos interpretaciones, de acuerdo con los comentarios. El sabio descartó la formación de la existencia, que es la causa del surgimiento de lo comparable y lo incomparable. Introspectivamente dichoso, concentrado, rasgó como una cota de malla, o sea que son las armaduras, ¿no? Que existían en esa época, ¿no? Las impurezas que se generan en uno mismo. Ok. Aquí nosotros tenemos, este verso es Tudana, tiene dos interpretaciones. Ahora, una de las interpretaciones, a ver, entonces es esa traducción que está ahí. El sabio descartó la formación de la existencia, que es la causa del surgimiento de lo comparable y lo incomparable. La otra traducción de ese verso sería, lo que pasa es que yo cambié la traducción, pero no la cambié lo tengo, en el discurso decidí usar la otra, pero aquí no la cambié. Pero la otra traducción es, evaluando el devenir con lo incomparable, el sabio descartó la formación de la existencia. Introspectivamente dichoso, concentrado, destruyó como una cota de malla las impurezas que se generan en uno mismo. Entonces esta traducción que escogí, porque el comentario da dos interpretaciones, es de que el Buda puso en una báscula la existencia y el nirvana, ¿no? Entonces, ¿cuál vale más? ¿No? Entonces, por eso, o sea, entonces a ver, como diciendo, bueno, vamos a ver, no, esa es la otra interpretación. Entonces vamos a poner la realidad incondicionada en una balanza, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, y en la otra, pero son balanzas, Los platos, platos de la balanza, y en el otro puso lo condicionado, no, el devenir. Entonces no hay comparación. Entonces decidió por lo incondicionado. Entonces por eso decidió descartar la formación de la existencia, que descartar significa decidió no volver a entrar en el estado sostenido de fricción después de 3 meses. Entonces, introspectivamente dichoso, concentrado, destruyó como una cota de malla las impurezas que se generan en uno mismo. En realidad, el verso en Pali no dice impurezas. O sea, la traducción literal del Pali es, de acuerdo con esta interpretación, porque hay dos interpretaciones, evaluando el devenir con lo incomparable. O sea, evaluando todo lo condicionado, la existencia con el nirvana, con lo incondicionado. El sabio abandonó la formación de la existencia. Entonces eso sería la traducción literal. Introspectivamente, regocijándose internamente, concentrado, destruyó la armadura, ¿no? Como una cota de malla, destruyó la generación de uno mismo. Eso sería la traducción literal, ¿no? La generación de uno mismo. O sea, a lo mejor habría que editar eso. A ver, vamos a leer el comentario. Entonces, introspectivamente dichoso, concentrado, ¿no? Rasgó
como a una cota de malla la generación de la existencia. Lo que pasa es que el comentario explica. Lo que pasa es que, no obstante él no tiene impurezas, la continuidad de los agregados se debe a la existencia de las impurezas en el pasado, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Ajá. Pero bueno, entonces, y esa es la otra traducción, la otra posibilidad, de acuerdo con el comentario. El sabio descartó la formación de la existencia, que es la causa del surgimiento de lo comparable y lo incomparable. Introspectivamente dichoso, concentrado, rasgó como una cota de malla las impurezas que se generan en uno mismo. Entonces se dice que el Buda decide no volver a entrar en el estado sostenido de fricción después de 3 meses. Entonces, como decide no volver a entrar, entonces ya está determinado que el Buda va a morir en 3 meses. Bueno, o sea, de acuerdo con lo que está diciendo aquí, es simplemente ya está determinado aquí. Por eso se dice de que la comida que come el Buda no es lo que le causa la muerte. O sea, los comentarios se encargan en... Sí, porque nada más estuvo sosteniendo la vida. Ajá. Estaba sosteniendo el crecimiento. ¿No? O sea, de que en realidad no fue la comida que comió, sino que ya está, en este momento ya está fijado ya que el Buda va a morir en 3 meses. ¿Por qué lo decide? Él decide que no va a volver a entrar en el estado sostenido de fricción. Entonces, en realidad lo que él hace aquí es tomar una decisión, ¿no? Pero eso lo hizo estando enfermo, ¿no? No, ya no estaba enfermo. No, pero, o sea, tomó la decisión cuando estuvo enfermo y eso lo llevó a tomar la decisión de entrar al estado sostenido de Pero fricción. 10 meses antes de morir, él decide entrar en el estado sostenido de fricción, ¿no? Hacer esa resolución, ¿no? Entonces, o sea, de que esa resolución que él hizo, ¿no?, era para que él muriera cuando muere, en mayo, ¿no? Pero él podría haber, Hecho. ¿no?, Sí. decidido continuar, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de revisar esta traducción, gracias. Porque sí, en realidad, o sea, él no tiene impurezas, ¿no? O sea, Abindi kava cham iva ata sambhavam. Esa es la frase empleada. Bindi destruyó, ¿cómo dice ahí? O rasgó, bueno, ok. Rasgó kava cham iva, como a una cota de malla, ata sambhavam, lo que genera la existencia, ¿no? A uno mismo, en realidad. Ata es uno mismo. Aquello que genera uno mismo. Pero claro, ¿qué es lo que genera uno mismo? Por eso las impurezas, ¿no? Ok, entonces se dice de que... A lo mejor nada más habría que cambiarle al final que se genera uno mismo y se abre el colchete las impurezas. ¿Cómo sería? Como una cota de malla que se genera en uno mismo y al final las impurezas. Pero lo que pasa es de que ¿qué es lo que destruyó? Pues el devenir, ¿no? La existencia. Uh-huh. Que uno mismo. Atasambhavan, Abindi Atasambhavan, o sea, destruyó, rasgó, ¿no? Atasambhavan, la generación de uno mismo. O sea, eso sería la traducción literal. No había sucedido ya en la iluminación. ¿Cómo? Eso ya no había sucedido ya antes en su iluminación. Sí, lo que el Buda hace en su iluminación es erradicar las impurezas mentales, ¿no? Pero todavía hay una continuidad de los agregados, ¿no? Entonces esa continuidad de los agregados, por la fuerza del karma, va a continuar, ¿no? Y él la podría haber continuado aún más si él hubiera decidido entrar en el estado sostenido de fricción, ¿no?
pero él decide no. Entonces deja que siga el curso de 3 meses y él va a morir. Ok. Sigamos. Ahora, explicación determinada. Bueno. Renunció al principio vital Ayu Sankaran o Saji. Significa que el Buda decidió conscientemente no volver a entrar en el estado sostenido de fricción para prolongar su estado de vida. ¿No? O sea, de que el estado sostenido de fricción hubiera permitido que el Buda hubiera vivido más. Pero el Buda decidió que no. Después al venerable Ananda se le ocurrió esto. Es realmente maravilloso, es realmente extraordinario. Este realmente es un gran temblor de tierra. Este realmente es un enorme temblor de tierra, horrible, espeluznante, desencadenando estrepitosos truenos. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la condición de la manifestación de este gran temblor de tierra? O sea, que Ananda ni siquiera se da cuenta. ¿No? No se dio cuenta que el Buda renunció a su principio vital. Que por el principio vital. ¿No? Entonces... Está fantástico. A continuación el Buda le dice a Ananda... ¿Cómo? Que ya voy entendiendo por qué lo regañaban en el área. A continuación el Buda le dice al venerable Ananda que hay 8 causas de terremotos. Y entre estas se encuentra el momento cuando el Tathagata, atento con clara comprensión, renuncia al principio vital. Ay, no es cierto. Sí, tampoco él se da cuenta. No se da cuenta. ¿No? Entonces aquí el Buda habla de las causas de los terremotos, y causas físicas es una, ¿no? Pero todas las 7 restantes son damatas, como les digo, ¿no? Son las condiciones del Dhamma, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el Bodhisattva muere de Tusita y reconecta como el Bodhisattva en este plano, eso es un Dhammata, es un terremoto, ¿no? Cuando el Buda nace, sale del vientre de la madre, hay un terremoto, también es un Dhammata. Cuando pronuncia el primer discurso. Cuando alcanza la suprema iluminación, cuando pronuncia el primer discurso, cuando renuncia al principio vital, y cuando el Buda muere en el elemento del nirvana final. O sea, de que todos esos son dhammatas y que son causas de terremotos, ¿no? Entonces, pero Ananda no se da cuenta todavía, ¿no? O sea, nosotros nos damos cuenta y Ananda no. ¿No? Entonces, ahora, Ananda todavía no van a pasar 2 secciones más del discurso hasta que Ananda se dé cuenta, ¿no? Entonces ahora viene esta sección de las 8 congregaciones. No sé cuántos minutos van, pero bueno, vamos a terminar esto, ¿no? Y esta es una sección muy interesante. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. Ahora, en esta sección el Buda le relata al venerable Ananda que él ha asistido a cientos de congregaciones de estos 8 grupos: gobernantes, brahmanes, dueños de casa, bhikkhus, etcétera, ¿no? Asumiendo una apariencia diferente, o sea, de que Buda, a través de sus poderes sobrenaturales, hacía pasar como uno de ellos, ¿no? Y en esas congregaciones el Buda les enseñaba el Dhamma. Y después el Buda se iba sin que nadie supiera que era el Buda que les había enseñado el Dhamma. O sea, entonces, bueno, esta es la parte de las 8 congregaciones, ¿no? O sea que el Buda
se hacía pasar por un brahman y hablaba y enseñaba y después se iba y nadie sabía que era el Buda que había estado ahí. O sea, ¿no? ¿Y no hay registro de esas pláticas que dio? Pues no, o sea, es solamente un párrafo del 172 del Mahaparinirvana Sutta. ¿No? A ver qué dice el comentario. O sea, de que la gente nunca se percataba de que había sido el Buda que había estado con ellos. Entonces él aprovechaba esa oportunidad haciéndose pasar por otro para enseñarles el Dhamma. Pero en el comentario no dice mucho. Entonces esas son las 8 congregaciones, ¿no? Las 8 congregaciones son gobernantes, brahmanes, dueños de casa, ascetas, devas de distintos planos y hasta brahmas. Sí. Lo mismo que le enseña a Brahma, se le enseña a hacer. No, porque él enseña de acuerdo a la congregación en particular, o sea, de que siempre enseña el Dhamma, pero la forma que enseña el Dhamma varía, ¿no? Sí. ¿Por qué los devas, si son seres superiores, necesitaban de las enseñanzas? ¿Son seres superiores? Bueno, ¿en qué sentido? A ver, son seres superiores en el sentido de que no tienen tanto sufrimiento, no tienen sufrimiento, que tienen un periodo mucho más largo de vida, que tienen mejores condiciones. En ese sentido son superiores, pero no son superiores en el sentido de la purificación de la mente. No alcanzan la iluminación. No, o sea, de que en realidad, o sea, son superiores en los placeres sensuales, ¿no? En cómo la pasan, ¿no? Y no tienen carencias y todo eso. En ese sentido son superiores. Y cuando un deva muere, también están dentro de Samsara, ¿no? Sí, O sea, cuando se muere, vuelve a reconectar. Cuando se vuelve a reconectar, ¿cómo opera? Si en el plano de los devas es poca la práctica que se tiene debido a la estimulación de los placeres sensoriales, puede caer, o sea, puede Sí. hacer más. Sí. O sea que los devas, si no ha alcanzado ninguno de los estados de iluminación, porque hay distintos tipos de devas también, de acuerdo con el Abhidhamma, de acuerdo con las raíces de la conciencia de reconexión. Entonces, dependiendo del tipo de deva, la conciencia de reconexión es cuando muere a dónde puede reconectar. Entonces, eso, si ustedes estudian el Abhidhamma, está en el capítulo 4, o sea, hay un cuadro ahí. ¿A dónde puede ir un deva después? Porque hay 6 planos de devas, ¿no? Entonces, El no retornante nace en un plano de deva o de Brahma. el que no retorna siempre de Brahma. El que no retorna puede reconectar en lo que llaman las moradas puras o en otros planos de Brahma. Entonces los devas pueden... Ahora, se dice que los devas son de reconexión espontánea. O sea, de que a diferencia de los humanos que no pasan por un periodo, los devas reconectan ya como seres. Y se dice de que los devas no saben que van a morir hasta un periodo muy corto de días antes de que van a morir. ¿No? No se enferman. No. Entonces muy pocos días antes, y tienen un periodo fijo de vida, de acuerdo al plan, los devas. O sea, de que, por ejemplo, hay 6 planos de devas.
¿no? Entonces, de acuerdo con el plano, es el periodo de vida. Entonces, esos periodos son fijos. Entonces, cuando se termina ese periodo, entonces los devas mueren y reconectan en otro plano, que pueden reconectar. Un deva puede reconectar en un plano de sufrimiento directamente. ¿No? O sea, de que... Tiene cama. Sí, sí. Claro, o sea, si es un deva noble, bueno, ya es otra cosa diferente. Ahí en el capítulo 4, al final del capítulo hay un cuadro con todas las posibilidades, ¿no? De la cuestión de cómo pueden reconectar los devas. Ok, entonces vimos las 8 congregaciones, ¿no? Entonces ahora sigamos. Entonces ahora viene toda una parte de las esferas de maestría, ¿no? O sea que si nosotros nos metemos aquí, nos salimos. Las 8 esferas de maestría son prácticas de meditación de tranquilidad basadas principalmente en formas visibles internas y externas, con el propósito de alcanzar concentración próxima, cuando se suprimen los impedimentos y posteriormente la concentración de absorción. O sea, de que esferas de maestrías son meditación samatha o tranquilidad, basada en formas, ¿no? Entonces, en realidad este tipo de las esferas de maestría son para alcanzar las llanas, las absorciones de la materia sutil, ¿no? Entonces, y lo que es interesante de esto es que uno comienza, por ejemplo, uno puede contemplar, no sé, un lunar, que uno tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces después, o sea, uno empieza contemplando una forma interna y desarrolla concentración, la visualiza y después contempla una forma externa. Y en base a eso se desarrollan las llanas, que son las absorciones, ¿no? Que son estados muy altos de concentración donde se suprimen los 5 impedimentos, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son los 5 impedimentos? A ver, ¿cuáles son? Alinos, ¿cuáles son los 5 impedimentos? El deseo, Ajá, el enojo, ajá, la somnolencia, ajá. la agitación y la duda. Ok, exacto. No. Entonces, son los 5 impedimentos que son los obstáculos para la meditación, para las llanas. Entonces esos son objetos, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen aquí es algo mucho más elaborado de lo que nosotros tenemos aquí en las 8 esferas de maestría, que se llaman en Pali kasinas, que son discos para visualizar, ¿no? Pero en realidad uno puede visualizar un lunar, ¿no? Y desarrollar este tipo de absorciones. Cualquier forma en el cuerpo, y cualquier color, ¿no? Uno puede hacer su propia casilla. Sí. O sea, pero en esa época era muy, muy, muy básico. O sea, uno se concentraba en algo que tenía, no sé, en el cuerpo, y desarrollaba concentración con eso, y en base a eso alcanzaba, ¿no?, de las llanas, ¿no? Entonces, bueno. Y es porque se abre el ojo, la percepción visual. Lo que pasa es de que esto está basado en la visualización, ¿no?, mental de un objeto. Entonces uno normalmente utiliza una forma ya sea interna o puede ser una forma externa, como esto, ¿no? Entonces uno lo mira y después cierra los ojos y uno lo ve en la mente, ¿no? O sea, es como memorizar ese disco. Entonces uno contempla en ese disco que está basado en ese, pero ahora uno lo tiene en la mente. Entonces uno desarrolla concentración, hasta que uno suprime los impedimentos y alcanza las llanas, la concentración de absorción. Sí.
Puede ser con cualquier objeto. Sí, con cualquiera. Pero hay ciertas recomendaciones. Por ejemplo, el tamaño, y dependiendo de los temperamentos también. Las llanas no se alcanzan con, por ejemplo, panzas. También. O sea, las llanas se pueden alcanzar con distintos objetos. Anapanasati es uno de los objetos. En la Anapanasati solamente se alcanzan las llanas de la esfera de la materia sutil. Pero si uno quiere desarrollar las llanas de la esfera inmaterial, el único camino es a través de los discos, ¿no? Porque hay dos tipos de llanas, dos grupos de llanas. Las llanas de la materia sutil y las llanas inmateriales, ¿no? Entonces, para desarrollar las llanas de la materia sutil hay muchos objetos. Anapanasati, la respiración es uno. Pero con Anapanasati uno llega hasta la cuarta o quinta llana de la materia sutil. Pero de ahí no puede continuar. Si uno quiere desarrollar las llanas inmateriales, uno tiene que practicar los discos. Entonces con esos discos uno puede alcanzar las 4 llanas inmateriales. Bueno, y requiere un entrenamiento especial para las ocasiones. Sí, o sea, hay un entrenamiento especial o sea, un lugar aislado, que no haya ruido, ¿no? Y que uno trate en realidad es memorizar ese disco en la mente y después contemplar la imagen del disco en la mente. Y contemplar hasta que las impurezas mentales se suprimen, o los impedimentos se suprimen. Entonces cuando uno alcanza se llama concentración próxima. La concentración próxima es en el momento en que los impedimentos se suprimen. Cuando uno tiene concentración próxima, eso todavía es una conciencia de la esfera de los sentidos. O sea, nosotros somos seres de la esfera de los sentidos. Entonces, cuando uno alcanza la concentración próxima, uno alcanza la supresión de las impurezas o los impedimentos, pero todavía es una conciencia de este plano de existencia. Pero si uno continúa un poquito más, uno va a alcanzar la concentración de absorción, que es la llana, y esa conciencia pertenece a otro plano de existencia. O sea, de que son conciencias que no son de nuestro plano. O sea, que nosotros alcanzamos una conciencia de otros seres, cuando alcanzamos la absorción. ¿Y cuánto tiempo es el que se debe de contemplar? Uno tiene que, es como memorizar eso en la mente. Entonces uno no mira el disco ese, y uno cierra los ojos, ¿no? Y a ver si lo ve, ¿no? Y entonces y uno abre y cierra, entonces es memorizar. Entonces cuando uno lo tiene en la mente, entonces ya no necesita el disco físico. Entonces uno contempla el disco en la mente, ¿no? Entonces incluso en el Visuddhimagga se explica de que uno puede, por ejemplo, repetir amarillo, amarillo, o no sé, azul, azul. Azul es una sílaba, o no sé, o dos. Pero entonces uno repite, ¿no? Entonces uno ve el disco, y el disco se va haciendo cada vez más nítido, más conspicuo, ¿no? Entonces la mente se absorbe, o sea, la mente y el objeto, o sea, entonces cuando uno alcanza primero la concentración próxima, pero cuando alcanza la concentración de absorción, no tiene ninguna otra experiencia uno aparte de la conciencia que toma el objeto. O sea, de que uno ahí está como si no percibiera nada. No, y ahora al final, en la siguiente parte, vamos a ver un pasaje donde el Buda relata precisamente eso. O sea, cuando él entra en este tipo de llanas. Y para hacer para practicar estas últimas esferas y las primeras,
también se necesita, o sea, para alcanzar eso va relacionado también a la práctica de paña en sila, o alguien que no tenga desarrollada una ética o una virtud puede alcanzar estas esferas. Ahora, es posible, este tipo de meditaciones son mundanas, en el sentido de que, o sea, una persona puede ser un arahant y no tener ninguna de estas llanas, ¿no? Haber alcanzado eso. O sea, de que no necesariamente, o sea, esta práctica tiene que después acoplarse con la práctica de la introspección o vipassana. O sea, en el budismo esta práctica es un medio, no es un fin, para desarrollar concentración, para después practicar introspección o vipassana, ¿no? Pero, con relación a su pregunta de la virtud, ¿no? Esa es su pregunta, ¿no? Ahora, cuando uno alcanza estas conciencias, la mente es sana, definitivamente. O sea, porque no puede haber impurezas mentales, no puede haber impedimentos. O sea, que para cuando uno alcanza eso, la mente es una mente absolutamente pura. Pero como esto es un concepto, en realidad, entonces no hay ninguna posibilidad con relación a los conceptos. Los conceptos, lo único que le permiten a uno es alcanzar la concentración de las llamas, pero no descubrir la verdadera naturaleza de los fenómenos, que es la impermanencia y todo eso. Entonces, uno puede llegar hasta ahí y alcanzar incluso las llamas inmateriales, pero no pasa nada. O sea, no libera la mente de la impureza. No obstante que cuando uno está, digamos, en la concentración de absorción, o incluso la concentración próxima, la mente está absolutamente pura. Solo que gira vipassana estando en llana, ¿no? ¿Cómo? Solo que gira vipassana. Claro, hay que cambiar a vipassana, porque como esto es un concepto, la imagen del disco es un concepto. Entonces, ahí no existen las tres características de la impermanencia en los conceptos. Entonces, por más que uno contemple en eso y por más concentración que uno tenga, como los conceptos no tienen las características. Es algo fijo el concepto, ¿no? Se está concentrando. Sí, el concepto en realidad es una construcción de la mente. O sea, cuando uno ve el disco en la mente, cuando uno ve la imagen, en realidad es algo que uno mismo está construyendo, ¿no? Entonces, como es una construcción, entonces no hay las características. Pero en la conciencia que observa el disco, ahí existen las características. Entonces, por eso se dice de que uno puede cambiar a vipassana después de contemplar en el disco. En vez de observar el disco, uno observa la conciencia. Entonces, como la conciencia es una realidad última, entonces ahí existe la posibilidad de ver las características de la impermanencia, etc. Pero si están tan concentrados en estas llanas, esa concentración le da tanta paz y va a decir, bueno, no me voy a salir de tanta paz porque voy a entrar a vipassana. O sea, no se puede llegar a ese como problema de que está uno sintiendo tanta paz y gozo y todo lo que se siente. Ya, o sea, pasar. Se dice que eso es uno de los impedimentos, porque uno, o sea, es tan placentero ese tipo de experiencia que uno no quiere salir de eso, ¿no? Si se alcanza la cuarta llana, ya no renace uno como humano, digo, con planos más abajo del humano. No. Tiene que ser tiene que haber alcanzado alguno de los estadios de iluminación. O sea, uno puede alcanzar las llanas y aún tener una reconexión en un plano de sufrimiento.
¿Ok? O sea que yo no sé si vamos a terminar esta clase hoy día, pero bueno. Pero entonces volviendo a la pregunta suya de Anapanasati, ¿no? En realidad, a través de la atención a la respiración solamente se puede alcanzar hasta la cuarta o quinta llana de la esfera de la materia sutil. Pero si uno quiere continuar a las absorciones o a las llanas inmateriales, ahí no puede seguir uno. La única forma de seguir a las llanas inmateriales es con los discos. Por eso los discos son los primeros objetos que se enseñan de meditación, de samatha, ¿no? De tranquilidad, ¿no? Porque cuando uno alcanza la llana, en realidad las 4 o las 5 llanas de la materia sutil, el objeto siempre es el mismo. Por ejemplo, en este caso el disco amarillo, ¿no? Pero la diferencia entre cada una de las 4 o 5 llanas es que uno va eliminando lo que se llaman los factores de llama. O sea, para poder alcanzar la primera llana se requieren 5 factores, que es la aplicación inicial de la mente, la aplicación sostenida, ¿no? El regocijo, el placer y la ecuanimidad, ¿no? Pero cuando uno va avanzando, uno va descartando factores. La mente se va volviendo cada vez más sutil, entonces después no se requiere la aplicación inicial, después no se requiere la aplicación sostenida, después uno elimina el regocijo, ¿no? Entonces uno elimina el placer, entonces solamente queda la ecuanimidad, ¿no? Y la unificación de la mente. Entonces eso es algo eso es lo más alto que se puede alcanzar con los discos. Pero ¿cómo uno pasa de la quinta llana con los discos a las llanas inmateriales? Entonces eso es lo que se llama la conciencia del espacio infinito. Entonces uno, en vez de visualizar el disco, o sea, digamos, uno ve el disco, ¿no? El disco amarillo. Entonces uno, en vez de prestar atención al disco, uno deja de prestar atención al disco. Entonces lo único que existe es espacio. Entonces eso es lo que se llama el espacio infinito. Entonces ese espacio uno lo puede agrandar o achicar, ¿no? Entonces esa es la primera llana inmaterial, el espacio infinito. Y si uno, en vez de concentrarse en el espacio, uno se concentra en la conciencia que toma el espacio, entonces eso se llama la conciencia infinita. Y si uno deja de... Sí. Pero lo que preguntaba, ¿cómo se llama? Verónica. Lo que preguntaba Verónica era lo de la moralidad, ¿no? Ajá, sí. Pero había preguntado a Anapanasati o no. Sí, pero esto aparte también preguntó lo de la moralidad. Lo de la moralidad, que si una persona Ahora, para poder... de moralidad puede llegar a las llanas. Ahora, para poder alcanzar las llanas, se requiere suprimir los impedimentos, ¿no? Y un prerequisito para suprimir los impedimentos es que uno tenga moralidad o virtud, o sea, los preceptos, o sea, la ética, ¿no? O sea, porque entonces normalmente la ética se da por, o sea, es un prerequisito. Si ustedes ven el Visuddhimagga, por ejemplo, ¿cómo está estructurado el Visuddhimagga? Sila, Samadhi, Pañña, ¿no? Que es la moralidad, la ética, después la concentración, que es todo esto. O sea que para poder alcanzar esta concentración se requiere tener ética, ¿no? Y después uno puede alcanzar la sabiduría. ¿Usted quería preguntar algo? Sí. Es que a lo mejor estoy como confundida y por eso era mi pregunta de si había que cultivar, o sea, las otras partes, Pañña y Sila, porque recuerdo, a lo mejor ahí está mi confusión, pero recuerdo que hay un sutta en donde, o en varios, no sé, en donde se habla que el primo del Buda establece su propia, o sea, como que le tiene muchos celos al Buda y trata de jalar a muchos más monjes, como que él entra en una competencia con él. De Badatta, sí. De Badatta, ajá. Y entiendo que él, a través de desarrollar poderes sobrenaturales a través de las esferas,
es la manera en la que logra atraer. Sin embargo, Devadatta pues intenta hasta matar al Buda. Sí, Entonces, correcto. Por eso así como que Ya, pero me contrapone. está bien, o sea, ese es un buen ejemplo. Entonces, Devadatta tenía, digamos, estas llanas o estas absorciones, ¿no? Pero era un ser ordinario, no había alcanzado ningún estado de iluminación, ¿no? O sea, de que para alcanzar las llanas significa que él tenía desarrollo de virtud, ¿no? Porque de lo contrario no debería haber podido suprimir los impedimentos, ¿no? Pero después Devadatta, ¿no?, intenta conspirar contra el Buda, ¿no? Y se dice de que, bueno, las historias dicen de que cuando él empezó, él perdió todos sus poderes, porque él tenía incluso poderes sobrenaturales, pero era un ser ordinario, o sea que todavía tenía impurezas mentales por eso, ¿no? O sea, de que uno puede alcanzar esas llanas, o sea, es como ser ordinario, simplemente siguiendo las instrucciones, y por supuesto que se requiere que uno tenga virtud para poder practicar, porque si no esos impedimentos no se superan, ¿no? Pero si uno no ha alcanzado ningún estado de iluminación, ¿no?, y uno tiene eso, entonces... Entonces cuando se alcanzan los poderes, el iluminado tiene que forzosamente desarrollar llanas para poder alcanzar los poderes. O se alcanzan los poderes. Una persona iluminada tiene que desarrollar llanas para alcanzar aviñas, poderes. Pero no todos los seres iluminados tienen poderes o aviñas, ni llanas. Pero se necesitan. ¿No? ¿Cómo? Se necesitan las llanas. Se necesitan las llanas para tener poderes, pero, o sea, es lo que se llama estos practicantes de vipassana seca. Que, o sea, que había muchos discípulos del Buda que no habían alcanzado ninguna de estas llanas, ni tenían poderes, pero habían alcanzado la iluminación, ¿no? O sea, de que en realidad se dice que hay dos caminos para alcanzar la iluminación. Uno es el camino tradicional, que pasa por el cultivo de las llanas y los poderes, y después con la concentración que uno tiene con las llanas, uno practica introspección o vipassana. Ese es el camino que la mayoría de los discípulos principales del Buda y el Buda mismo sigue. Y después hay estos discípulos que son que se llama Sukha Vipassaka, que son vipassana seca, que significa que es solamente la práctica de vipassana. Entonces ellos no alcanzan llanas, no tienen poderes, pero incluso pueden llegar a ser arahatas, ¿no? Pero se dice de que cuando alcanzan los estados de iluminación, el estado de iluminación equivale o se asemeja a la primera llama. Para poder alcanzar cualquiera de los 4 senderos nobles, uno tiene que tener una concentración similar en agudeza o potencialidad a la primera llama, ¿no?, de la materia sutil. ¿Cómo? El color. Bueno, hay distintos tipos de círculos de colores, o sea, amarillo, azul, rojo. Incluso si ustedes leen aquí las 8 esferas de maestría, o sea, rojas, amarillas, azules, blancas, esos son los colores tradicionales. ¿Tienen alguna No, incluso podría ser otro color, pero tradicionalmente son sus colores. pues el resultado con ustedes lo mismo? ¿El resultado? Sí, claro, no, sí, no importa, o sea, uno puede alcanzar las llanas con cualquier color, o sea, simplemente normalmente el que más le gusta a uno se siente mejor, o sea, a uno le gusta el azul, el rojo, el verde, el blanco, ¿no? Así que,
Ok, entonces son las 8 esferas de maestría esta. ¿Seguimos? Oh. Todavía me quedan como 13 páginas. Ahora, y después viene lo que se llaman las 8 emancipaciones. Las 8 emancipaciones, íntimamente ligadas a las 8 esferas de maestría, se refieren a la eliminación temporal de las impurezas mentales por medio de las absorciones de la materia sutil e inmaterial. ¿No? Entonces, emancipaciones se refieren, no significa iluminación. Emancipaciones de las impurezas mentales, no temporal, ¿no? Entonces, de ninguna manera se refieren a la completa erradicación de las impurezas mentales, la cual se logra por medio de la conciencia del sendero. Ahora, nosotros tuvimos un retiro, no me recuerdo hace cuántos años, que estudiamos en Nidana Sutta, el Mahanidana Sutta, el gran discurso del origen. No sé cuántos años hace eso. En el 14. Hace 2 o 3 años, ¿no? Sí. Entonces ahí nosotros, estas 8 emancipaciones en realidad están exactamente igual que en el Mahanidana Sutta. O sea que por eso para mí fue fácil copiar y pegar, no con esto, cuando traduje el discurso, ¿no? Entonces esas son las 8 emancipaciones. Ahora, recién ahora entonces Ananda, como se dice aquí, le cae el 20. Entonces, sí, le está cayendo. Y al final de esta sección, que el Buda le dice al venerable Ananda que Mara lo había ido a ver y que había aceptado su petición de morir. O sea, de que ni siquiera Ananda se dio cuenta. El Buda le dijo, ¿no? Entonces, y ahora se viene una parte que aparentemente el Buda es muy duro. O sea, entonces leamos lo que dice. Entonces esa es la traducción del Pali. Cuando se dijo esto, el venerable Ananda le dijo al sublime esto: venerable, que el sublime permanezca todo el periodo de vida, que el bien ido permanezca todo el periodo de vida para beneficio de la multitud, para la felicidad de la multitud, por compasión hacia el mundo, para el bienestar, para el beneficio, para la felicidad de devas y humanos. O sea, de que entonces cuando el Buda le dice, Ananda le suplica al Buda que se quede, ¿no? Entonces ahora que veamos lo que el Buda dice. Suficiente, Ananda, no supliques al Tathagata. Ananda, ahora no es el momento de suplicarle al Tathagata. Una segunda vez, el venerable Ananda, ¿no? Una tercera vez, el venerable Ananda le dijo al sublime esto: venerable, que el sublime permanezca todo el periodo de vida, que el bien ido permanezca todo el periodo de vida, para beneficio de la multitud, para la felicidad de la multitud, por compasión hacia el mundo, para el bienestar, para el beneficio, para la felicidad de devas y humanos. Ok, entonces el Buda le dice: Ananda, ¿tienes tu fe en la iluminación del Tathagata? Sí, venerable. Entonces, Ananda, ¿por qué ahora tú hostigas al Tathagata suplicando hasta 3 veces? ¿No? Se ve que eso de hasta las 3 veces, ¿no? Si tú, Ananda, hubieras suplicado al Tathagata en el momento oportuno, el Tathagata hubiera rechazado tus palabras solamente 2 veces, pero hubiera aceptado una tercera vez. Por lo tanto, Ananda, esta es solamente una falta tuya. Esta es solamente una falla tuya. O sea, esto es durísimo, ¿no? O sea, no,
Entonces, bueno, uno puede entender por qué había tanta hostilidad hacia Ananda. Si ustedes leen el relato del primer concilio budista en el Chula-Vaga, el libro en el Vinaya, o sea, es un poco deprimente. O sea, toda la lista, digamos, de regaños hacia Ananda, ¿no? Pero aquí, o sea, no, entonces el Buda le dice que si Ananda no estuviera, pues estaba un poco dormido ahí, ¿no? Si Ananda le hubiera suplicado, ¿Y si le hubiera hecho caso? eso es lo que está diciendo. Le hubiera hecho un encargo de fe. Eso es lo que dice ahí. Le dijo que le preguntara, que le dijera. Se lo dijo, pero no lo entendió. Así que Ananda, no ha sido dicho anteriormente por mí que existe separación, apartamiento, desprendimiento de todo lo querido y amado. Ananda, ¿cómo aquí se puede obtener eso? Cuando eso que nace existe, que es condicionado, que tiene la naturaleza de desintegrarse, que eso no cese. Eso no es posible. Ananda, el principio vital, ha sido abandonado, descartado, expelido, desechado, expulsado, dejado por el Tathagata. Con certeza fueron dichas las palabras: en no mucho será el parinirvana del Tathagata. Al final de 3 meses, el Tathagata morirá en el nirvana. Que el Tathagata revierta esto para vivir más tiempo, eso no es posible. O sea, eso ya. Después, el Buda y el venerable Ananda van a la sala del pináculo en el bosque Mahavana. Allí el Buda le pide al venerable Ananda que congregue a todos los bhikkhus que están viviendo alrededor de Vesali. El Buda impartirá en la siguiente sección enseñanzas fundamentales. Ahora, aquí estoy haciendo una conexión. Quizás esa estupa y ese pilar de Asoka que nosotros vimos anteriormente representa precisamente ese lugar, ¿no? Por eso se llama el templo de Ananda, la estupa de Ananda, ¿no? A lo mejor es el lugar donde Ananda congrega a todos. O sea, eso fue una intuición, pero o sea, en realidad no se sabe, pero es quizás eso, ¿eh? ¿Por qué se llama la estupa de Ananda? ¿No? Ok. Entonces, y después tenemos la última sección de esta tercera parte, ¿no? Entonces, en esta última sección el Buda exhorta a los bhikkhus a aprender bien, practicar y exponer esas enseñanzas que fueron descubiertas por él, a saber, los 4 fundamentos de la atención, los 4 esfuerzos supremos, los 4 medios de realización, las 5 facultades, los 5 poderes, los 7 factores de la iluminación y el noble óctuple sangre. O sea que si ustedes suman todo eso, son 37, ¿no? O sea, 4 fundamentos de la atención, más 4 esfuerzos supremos, 8, 4 medios de realización, 12, 5 facultades, 17, 5 poderes, 22, 7 factores de la iluminación, 29, y óctuple noble sendero, 37. O sea, de que en realidad, entonces, hay una superposición aquí. O sea, no es que uno tenga que practicar todo, o sea, pero esos son los 37 requisitos de la iluminación, ¿no? Y si ustedes estudian Abhidhamma, por ejemplo, en el capítulo 7, ustedes van a encontrar eso. O sea, entonces, o sea, de que esa es un poco la enseñanza final del Buda en relación a la práctica, ¿no? De los 37 requisitos de la iluminación, Bodhipakkhya Dhamma en Pali.
o sea, los dhammas que están del lado de la iluminación. Y entonces al final de esta sección el Buda pronuncia 3 versos. Mi edad es madura, me queda poca vida. Dejándolos, me iré. He hecho de mí mi propio refugio. Bhikkhus, tened buena virtud, estad atentos, sed vigilantes. Con buena concentración y pensamientos, proteged la propia mente. Ese que mora vigilante en este Dhamma y disciplina, habiendo abandonado el ciclo de renacimientos, pondrá un fin al sufrimiento. Entonces ese es el fin de la tercera parte. Así que bueno, o sea, hay muchas cosas más aquí, pero que podríamos hablar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entonces ahora nosotros vamos a entrar en la cuarta parte, que ya el Buda en la cuarta parte nosotros vamos a estudiar mañana. Se va de Vesali, las 4 grandes autoridades, que es cómo saber si una enseñanza es auténtica o no. Entonces, la historia de Chunda, el hijo del orfebre, que es la última comida del Buda. Y después, o sea, de que a partir de la historia de Chunda hasta el comienzo de el segundo tópico de la sexta parte, eso es un día. O sea, de que ahora se va achicando el tiempo, ¿no? Entonces, si hay después trayendo agua, la historia de Pucusa, el joven maya, ¿no? Entonces, la cuarta parte la vamos a estudiar mañana. Y después, bueno, la quinta parte es bien importante, también es bastante larga. Y bueno, en la sexta parte, las últimas palabras del Buda y cómo muere el Buda, y después la cuestión de las reliquias y todo eso. Así que bueno, eso es todo por hoy. Por mi parte, no sé si hay alguna pregunta con relación a esto. Tengo una duda, porque me queda confusión entre los términos. Si se usa indiscriminadamente o de manera sinónimo, iluminación y despertar, ¿es lo mismo? El término acepta esas 2 etimologías, o incluso otra más, que iluminación, despertar, o sea que esa etimología también se significa, ¿no? Aquí no, pero después puedo buscar la etimología, porque en realidad el término, la raíz Buddha, B-U-D-H, tiene 3 significados. Entonces una es despertar, otra es iluminación, y la otra, ahora no me acuerdo, pero son 3 significados. O sea que es Descubrimiento. ¿Cómo? Descubrimiento. Usted plantea eso, que para los tiempos modernos se debe utilizar. Sí, yo personalmente prefiero traducir en vez de iluminación como descubrimiento. O sea, prefiero evitar porque, o sea, en realidad el Buda es un descubridor de algo que existe y que los demás no ven, ¿no? Claro, o sea, cuando él descubre, él se ilumina. No, o sea, pero yo prefiero usar descubrimiento. O sea, A lo mejor liberación. También, o sea, el término bodhi, Buda. O sea, la voz Buda tiene 2 etimologías. Una
es uno que descubre por sí mismo las leyes de la existencia, digamos. Y la otra etimología de Buda es uno que hace que otros descubran. Entonces, en la etimología del término Buda, nosotros tenemos la sabiduría por un lado, cuando él descubre, y la compasión por el otro lado, cuando él hace que otros descubran. O sea, que la voz Pali o Buda significa eso. O sea, que se puede traducir de cualquier manera. Si se deriva de la raíz B-U-D-H-A. Uno que descubre. Uno que descubre y uno que hace que otros descubran. O sea, la segunda etimología es causativa. Entonces, cuando uno dice que uno descubre, o sea, bueno, uno se ilumina, ¿no? Y cuando uno hace que otros descubran, entonces uno es maestro, ¿no? Ese es el rol de maestro, ¿no? El primero es el rol de descubridor, de investigador, no sé, esas son las dos. Sí. Venerable, ¿se dice de qué se enfermó el Buda 10 meses antes de ese momento? No. A ver. Permítanme checar eso. Entonces, eso fue en la parte 2, ¿no? Al final de la parte 2. A ver, déjame checar el parte. No. Ok, lo que dice aquí es... Disentería es con chumbe de disentería. Como que con la carne. Después, al sublime que estaba pasando las lluvias, le surgió una severa enfermedad, intensas sensaciones de dolor ocurrieron, cercanas a la muerte. Pero no dice qué. El comentario tampoco explica eso, de qué se enferma. Pero qué dolor, cercano a la muerte. ¿Eh? Qué dolor es el Ajá. A ver si dice el comentario, pero no creo. No dice, no. No dice que enferma. Ahí no dice. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, mañana vamos a continuar. Usted, Luis, ¿no? ¿Usted grabó? ¿Qué? ¿Quién grabó? Alfredo. ¿Y con qué grabó? Ah, pues después en todo caso me pasa. Digo, a ver cómo sale esa grabación. ¿Salió bien? ¿Salió bien? Pero ya las checaste, las anteriores has estado grabando, ¿no? ¿Sí salió bien? Oh. Ahorita se lo al venerable. Ahorita se lo checan. ¿Sabe? Porque vamos a compartir méritos, ¿no? Sí, ahorita. Que todos los seres compartan estos méritos que nosotros hemos obtenido para la adquisición de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra
habitan el espacio y la tierra, Devas y nagas de gran poder, devas y nagas de gran poder, compartan nuestros méritos. compartan nuestros méritos, Que ellos protejan las enseñanzas. que ellos protejan las enseñanzas. Sadhu, sadhu, sadhu.